Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas con 2 países. Uno dedicado, como la semana anterior, esta no será distinto, a profundizar en lo que sucede en Colombia. Vamos con titulares. En noticia esa nación andina, la primera arista, el ataque de un grupo de civiles a una caravana indígena en Cali ayer produjo una cascada de reacciones de condena, acciones de solidaridad y también intentos de medios de comunicación de disfrazar lo sucedido. Los hechos se produjeron en el marco del paro cívico, acciones paramilitares, terrorismo de Estado. ¿Qué enemigo enfrentan aquellos que deciden protestar? Vamos a analizarlo. En Noticia Colombia, con la segunda arista sin resultados, culminó el encuentro entre representantes sindicales del paro cívico y el presidente Duque a 13 días de continuas movilizaciones. ¿Para cuándo el diálogo con los estudiantes protagonistas de este momento histórico? Vamos a profundizar en ello. Y en Noticia Chile, después de haber sido aplazadas, por fin se llegan las 48 horas de unas elecciones conocidas como mega elecciones. La expectativa que más genera es la escogencia de los encargados de redactar una nueva constitución. Recordemos que la actual es de tiempos de la dictadura y se produce luego del estallido social. Veremos cómo se inicia esta semana definitiva. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la primera arista, el movimiento indígena nacional encabeza este lunes manifestaciones en todo el país en solidaridad con los miembros de la llamada Minga que fueron agredidos con armas por civiles en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, durante este fin de semana. La Minga indígena se dirigía hacia la Universidad del Valle en la ciudad de Cali para participar en una asamblea popular en el contexto del paro nacional, cuando fue emboscada por personas de civil custodiadas por la Policía Nacional en un sector al sur de la ciudad. 11 indígenas resultaron heridos de bala producto de este ataque. Uso de armas, como dejaron en la camioneta de Unidad de Protección del CRIC. Helicóptero sobrevola el sitio. Aquí también vemos otra camioneta donde se le ha dado varios disparos. Aunque las imágenes respaldan este hecho, la policía de Cali emitió un comunicado en que señala a los indígenas de haber generado disparos con armas de fuego, incitando al terrorismo y saqueado viviendas del sector. La misiva ignora el hecho de que la Guardia Indígena no usa armas, solo porta bastones. Le estamos diciendo al señor presidente de la República, no sea cínico y no le mienta al país. Quienes nos dispararon a nosotros fueron esa turba escoltada por la policía. No fuimos nosotros quienes atacaron. La prensa también posicionaba la falsa narrativa de que se trató de un enfrentamiento entre la Minga indígena y habitantes del sector. La acción del gobierno fue incrementar la militarización de la ciudad, impuso toque de queda, ley seca y eliminó los supuestos bloqueos, pero dispuso a uniformados que hoy impiden el avance de la Minga. Sobre este escenario, el Consejo Regional Indígena del Cauca hizo un llamado de auxilio a la comunidad internacional. Hacemos un llamado urgente, inmediato, para que la comunidad internacional
pero también el gobierno colombiano tome medidas frente a la represión que ha sido sometido la minga nacional en el marco del paro nacional. Comunidades afro del Valle del Cauca se sumaron. Desde el Proceso Nacional de Comunidades Negras y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, rechazamos de manera enfática los hechos de violencia por parte del Estado que persisten sobre el movimiento social en Colombia. Desde la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, rechazamos estos actos violentos que enlutan la resistencia de este país. La respuesta del gobierno nacional a la gente que está marchando y que está reclamando sus derechos no puede ser la represión militar. No podemos callar las voces de quienes se han rebelado a un sistema opresor. En días pasados, la minga indígena capturó a un agente de la policía infiltrado, que posteriormente fue puesto a las órdenes de la Fiscalía General. Los hechos recientes validan las denuncias de organizaciones sociales sobre la presencia de agentes armados de civil y paramilitares infiltrados para generar caos y criminalizar las protestas. Vamos a profundizar en los hechos registrados muy graves durante este fin de semana. Para ello nos acompaña Hermes Pete, él es consejero mayor del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, nos acompaña desde el departamento del Cauca vía telefónica. Hermes, muy buenas noches. Buenas noches, Telesur. Muchas gracias a usted. Nos acompaña desde Bogotá Daniel García Peña Jaramillo, excomisionado de paz. Es profesor universitario, historiador, periodista, nos acompaña desde Bogotá. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. A ustedes dos, muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañar a toda nuestra audiencia. Hermes, en palabras sintéticas, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Hay un intento de establecer una matriz de opinión sobre que lo sucedido fue un enfrentamiento entre un grupo de civiles y ustedes como minga indígena. En sus palabras, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió en el momento cuando dificultades en la comunicación con nuestro invitado desde el departamento del Cauca, el consejero mayor del CRIC. Profesor García Peña, voy con usted. ¿Usted me escucha? Sí, lo escucho perfecto. Muy bien. Estamos atentos a lo que nos pueda decir precisamente Hermes, porque es necesaria e importante detallar y establecer qué fue lo que sucedió ante un hecho tan grave. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, de lo sucedido, profesor, con imágenes que le han dado la vuelta al mundo, con civiles armados atacando a una comunidad indígena que pasaba por una zona de Cali, a la entrada de Cali? Bueno, sin duda aquí estamos viendo varios elementos que se conjugan. Por un lado, no olvidemos que Colombia tiene una larga historia de paramilitarismo y unas estructuras paramilitares que nunca fueron desmanteladas. Es uno de los incumplimientos del acuerdo de paz de 2016, donde se hablaba de pero no se ha logrado. Por otro lado, y igual de crítico, es el hecho de que hay una cultura paramilitar, hay una propensidad de ciertos sectores. En este caso parece que estamos hablando de personas muy adineradas que están armadas, que no necesariamente están organizados, no hacen parte de ninguna estructura, pero que sí se sienten empoderados por el discurso, eso que aquí han señalado ustedes, esa falsa narrativa, esa matriz de opinión de que se sienten empoderados para utilizar las armas y actuar de esta manera con la complicidad de la autoridad. Y por lo tanto, pues, y pareciendo este hecho es más parapolicial, porque es por el visto bueno de los policías, de los cuerpos policiales, que además, como parte de lo que está sucediendo en este escenario en Cali, se ha visto claramente el exceso de uso de fuerza, la brutalidad policial, y por lo tanto estamos ante una situación donde efectivamente hay por parte de la autoridad acciones, digamos, de violaciones de acción, pero también de omisión, de simplemente dejar hacer para que estos ataques de estos civiles armados puedan suceder.
Hay algo sobre lo que quiero preguntarle y profundizar, y es el uso de las armas que se han utilizado, porque en las imágenes claramente no estábamos viendo revólveres, habían armas largas que son utilizadas por estos civiles. Algunas de las imágenes, de hecho, nos hacían recordar situaciones similares donde se han producido masacres en Estados Unidos, donde hay una legislación bastante amplia y le permite a cualquiera realmente comprar incluso armas de guerra. Eso no sucede en Colombia. ¿Cuál es su opinión acerca de ello? Sin duda, tenemos en Colombia supuestamente un control de armas mucho más estricto que por ejemplo en Estados Unidos. Sin embargo, por un lado, los permisos para portar armas son expedidos por las autoridades militares y por lo tanto en la práctica existe una posibilidad de que personas con dinero tengan armas entre comillas legales, pero por otro lado tenemos un amplio mercado de armas ilegales y por lo tanto esa entre comillas prohibición de uso de armas largas, ¿no es cierto? Pues por supuesto no tiene ninguna asidero en la realidad, de tal manera que hay un mercado de armas muy amplio y estas armas largas aparentemente pueden haber sido de ese origen. Hermes, voy a regresar con usted, ¿me escucha? Hermes. Vamos a seguir insistiendo en la comunicación con Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Departamento del Cauca. Profesor, aquí en medio de esto, algo que ya también lo planteaba a Hermes como uno de los protagonistas de esta situación, tenemos las imágenes precisamente que daban cuenta de esta agresión, pero conocer su análisis. ¿A quién se intenta disfrazar con estas historias o qué es lo que se intenta hacer primero por parte del gobierno y luego por medios de comunicación? Cuando están allí las imágenes, ¿por qué se intenta disfrazar que hubo un enfrentamiento entre ciudadanos, como algunos medios de comunicación locales dijeron, un grupo de ciudadanos con unos indígenas? Si eso no fue lo que realmente sucedió. ¿Qué es lo que significa esto a nivel nacional? Bueno, yo creo que ustedes lo han señalado con mucha claridad que estamos ante una batalla por la narrativa, una disputa por la matriz de opinión y cómo los hechos reales, al fin y al cabo, lo que importa no es tanto qué sucede para estos intereses, sino cómo se presentan, ¿no es cierto? Esa presentación que se ha hecho de que son los indígenas que atacaron a la población civil, algo que es absolutamente absurdo y que las imágenes, como ustedes bien lo señalan, y que estoy seguro que el testimonio que ojalá lo escuchemos de Hermes lo va a ratificar. No importa, para ellos lo que significa es jugar con unos prejuicios, con unos elementos racistas y claramente basados en una idea de que los indígenas van a atacar a la gente de bien, es decir, generando el miedo que ha sido parte no solamente en este caso específico con los indígenas, sino con todo el discurso frente a los actos de vandalismo, la supuesta orquestación de todo esto por parte del Ejército de Liberación Nacional y de disidencias de las FARC. Es decir, hace todo parte de un discurso de miedo que viene claramente desde el Centro Democrático del Gobierno Nacional, pero las autoridades policiales en Cali que están siendo utilizadas y hacen parte de este discurso, de esta narrativa que siembra el miedo y que termina a su manera azuzando e instigando acciones armadas de civiles como las que estamos evidenciando en este caso. Narrativa entonces que intenta ser instalada, que intenta ganarle a la realidad. Hermes, ¿me escucha? Vamos con usted de nuevo a ver si lo logramos. Hermes, buenas noches. Y buenas noches a todos los oyentes de Telesur. Muchísimas gracias. Hermes, quiero conocer de su voz qué fue lo que sucedió ayer, cómo se dieron los hechos. Bueno, el tema que sucede el día de ayer, abordan a uno de los en las dos camionetas de civil y donde tratan de retenerlo. Y en ese momento envía un mensaje de auxilio al centro de concentración donde nos encontramos. Sale una comisión de guardia para tratar de rescatarlo. Cuando ellos se desplazaban por la vía se encuentran los manifestantes
en uno de los semáforos, empiezan a entablar una conversación para poder pasar y la conversación iba bien. Estaban entendiendo, pues habían manifestado que en media hora bloqueaban porque estaban en una manifestación y que podían continuar la vía. Sin embargo, en ese momento la misma población alterada empieza a insultar y empieza a palabras soeces cuando uno de ellos le muerde la mano a un guardia. Empieza la situación, le echan una camioneta encima y empiezan a disparar indiscriminadamente contra la guardia después de haberse calentado los ánimos. Esa fue la situación que sucedió, donde nos hirieron 8 guardias en ese momento. ¿De qué manera respondió la Guardia Indígena? Le reitero que medios colombianos señalan que hubo enfrentamiento entre un grupo de civiles y los indígenas que se encontraban en esta parte de la ciudad de Cali. ¿Cómo fue la reacción ante los disparos de este grupo de civiles, Hermes? Pues la reacción, pues la guardia siempre pues carga sus piedras, nomás no carga armas, porque ese no es el principio de nuestra Guardia Indígena, y en esa medida pues empiezan los choques, empieza el tropel y pues situaciones que se vienen dando en donde la policía empieza a señalar que nosotros pues le hemos disparado, también hemos atacado, totalmente falso. Y si de pronto alguno atacó o alguno pues al sentirse ya en esa situación, porque es que ahí había esquemas de seguridad, muchos de los compañeros nuestros o líderes o lideresas pues tienen esquemas, y pues al ver a sus protegidos sean atacados, pues obviamente que seguramente les tocó reaccionar. Pero si fuera la guardia la que hubiera atacado con armas, como dicen algunos medios, pues seguramente hubieran salido un poco de civiles y de camisas blancas heridas. Así como ninguno sale herido y sale herido en nuestra guardia, y ver también en los videos cómo la policía los protege, ver cómo estaba exactamente planeado todo, porque el comunicado que sale de inmediato no se demoró nada, y también vemos en los videos cómo los protegen a estos civiles. Hermes, ¿y la policía estuvo siempre presente o en qué momento se evidencia la presencia de la policía? La policía en el enfrentamiento ahí en ese sitio estuvo presente siempre. Estuvo siempre presente, porque el otro video en donde pasan, en donde llegan a un condominio, donde disparan también y que reacciona, es en otro sitio, ya no es en el mismo sitio, pero ahí en el sitio donde hubo la confrontación siempre hubo presencia de policía, y la presencia que se ve muy clara ahí en los videos. Profesor García, permítame preguntarle con respecto a ese hecho también de manera específica. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado, en este caso en cabeza de la policía, que ve un hecho de estas características y lo que hace es nada, ser un observador más de unos disparos a una comunidad? Sí, pues yo diría que lo peor, no es que no hizo nada, lo que sí no hizo nada frente a la situación que obviamente le correspondía intervenir a favor de la vida de los quienes fueron atacados, pero no solamente no hizo eso, sino que sí hizo otra cosa que es más grave o tan grave, y es dar la información oficial, entre comillas oficial, de esa narrativa de la cual hablamos ahora, es decir, la versión de la policía es la que se divulga supuestamente que la cosa fue al revés y que fueron los indígenas que atacaron a la población civil. Entonces no solamente hubo, digamos, omisión de la policía, el no dejar hacer a estos grupos armados lo que hicieron sin intervenir, sino que además por acción, con la narrativa y con esta versión que da, pues es mucho más grave el despropósito de la fuerza pública que se supone debe estar ahí para proteger los derechos y la vida de todos los colombianos. Pero aquí lo que estamos viendo entonces es que la policía, por omisión, profesor García, comete también un grave delito. Nos preguntábamos dónde está evidentemente las investigaciones tendrán que decir si es que aparecen quiénes eran este grupo de civiles, pero entonces estamos hablando de grupos paramilitares o parapoliciales, como usted decía, o de policías vestidos de civil que salían de estos lugares. Hay una cantidad de preguntas aún sin respuesta, pero todo resulta muy grave. No, y lo más grave que es lo que viene, porque esos temas no son solamente la coyuntura, lo que pasó anoche, lo que va a pasar estos días, sino vamos a ver
cruzamos los dedos que no sea así, pero desafortunadamente todo indica que lo que vamos a ver es la impunidad, la falta de investigación. Ante estas situaciones lo que tenemos es investigar, que vayan a ver exactamente qué fue lo que pasó y esclarecer los hechos. Pero no solamente lo que ha sucedido es grave, sino que lo que es más grave es que en este país la impunidad, el no actuar posteriormente con investigaciones que lleven a su fin, hace parte de la situación compleja en la cual estamos y que tiene obviamente en esta situación un ejemplo muy concreto. Es decir, tenemos que saber qué fue lo que pasó para poder efectivamente saber de qué se trata. Y un hecho registrado a plena luz del día. Hermes, usted nos hablaba de 8 guardias indígenas que resultaron heridos. ¿Cuál es su estado de salud? Bueno, pues se encuentran 2 bastante graves, una que se encuentra en la UCI y los otros que se encuentran estables. Sin embargo, la que está en la UCI también pues, se entrega en el parte médico que se ha estabilizado. Y esa era una mujer que fue coordinadora de jóvenes, que fue la más grave en esta situación. Ante esta situación, ustedes han tomado una serie de decisiones y es mantenerse en el paro cívico nacional acompañando sus propias reivindicaciones y las del paro nacional. ¿Esto se replica, Hermes, en todo el país? Así es, nosotros nos mantenemos indefinidamente, no se fue la decisión. Sin embargo, se han abierto los corredores humanitarios para poder abastecer, porque la pelea aquí no es pueblo contra el pueblo. Aquí en el tema del corredor humano, caminos de la vida, como se ha denominado, se ha buscado la manera para poder que la ciudadanía se avance, pero también le hemos pedido que no abusen de los precios en las diferentes ciudades en donde pues va a entrar toda esta mercancía. Está entrando, para el caso del Cauca, el día de mañana empieza este corredor durante 2 días para que se avance el tema de gasolinas, alimentos y productos de primera necesidad. Hermes, gracias por ese testimonio. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Profesor García Peña, estamos además ante un nuevo fenómeno en el país. Hemos visto, por ejemplo, que hay menos presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que ha hecho su excesiva violencia contra la protesta social, ha generado amplias reacciones a nivel internacional. Uno se pregunta si es que estamos ante otro fenómeno, y es que se repliega el ESMAD y entonces aparecen o policías vestidos de civil o grupos paramilitares para cometer este tipo de actos. Es difícil saber qué puede pasar de aquí en adelante. Lo que sí estamos viendo es que Cali se ha vuelto una especie de caso piloto, un escenario, un teatro de guerra, como decían en otra época, pero ahora de orden público en un centro urbano, en una ciudad de la segunda o tercera ciudad más grande del país. Y por lo tanto ahí lo que vemos es una combinación de diferentes elementos. De todas maneras el ESMAD sigue jugando un papel en otras partes. Vamos a ver qué va a pasar. Lo cierto es que el anuncio que ahí pues yo tuve la oportunidad de mandarle un saludo y un fuerte abrazo a Hermes y esperar que lo mejor suceda allá, pues lo que estamos viendo es que va a continuar y que ya se convocó para el miércoles una nueva movilización nacional, y por lo tanto el ESMAD no va a seguir operando. Pero simplemente agregar algo muy importante, Tatiana, el tema internacional. Yo creo que con todo ese esfuerzo de la narrativa falsa, etcétera, el solo hecho que los amigos del CRIC hubieran grabado y filmado y hemos visto esas imágenes, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, pues nos recuerda que estamos en un mundo distinto. No olvidemos que ese video de George Floyd de los Estados Unidos, de los 9 minutos, pues transformó lo que pudo haber sido un desenlace muy distinto. Entonces estamos ante una realidad distinta. El mundo nos está mirando, gracias a Telesur y otros medios internacionales que permiten mostrar lo que está pasando, por mucho que quieran desconocer la realidad. Esta realidad está viendo, se está viendo en noticieros de la BBC, de France 24, del mundo entero está viendo lo que está pasando, y estas imágenes que ustedes muestran y son con muchas otras que también se están viendo, pues evidencian que lo que está pasando en Colombia es muy grave, y creo
y espero que la comunidad internacional, la presión, inclusive de los Estados Unidos, hoy hubo una declaración muy importante, no solamente del Departamento de Estado, sino congresistas muy comprometidos con Colombia, como el congresista Jim McGovern, presiones desde afuera que puedan eventualmente jugar un papel para presionar al gobierno de Duque, y ojalá así sea. Pero hasta ahora lo que estamos viendo es que el MAD sigue ahí, y combinado con estos nuevos fenómenos o fenómenos particulares como los que vimos en Cali. En particular, gobiernos, pueblos, movimientos sociales, partidos políticos han condenado muy fuertemente este accionar de la fuerza pública. Reiteramos, es que las imágenes están allí, es imposible desconocerlo cuando se están viendo ante los ojos del mundo. Sin embargo, le pregunto si hay tibieza por parte de otros organismos que de hecho tienen presencia en Colombia, pero esa comunicación diplomática de estoy preocupado, ¿hasta cuánto? Como por ejemplo la de Naciones Unidas. Es que estamos preocupados, pero ¿hasta cuándo la preocupación? Tal como lo rezan en sus comunicados. Bueno, Naciones Unidas es una organización compleja, ¿no es cierto? Y muchas veces lenta por su misma burocracia, etcétera. Pero el solo hecho que hubieran convocado a Naciones Unidas ahora a la reunión que se hizo entre el presidente y el Comité Nacional del Paro es un indicador de que Naciones Unidas de todas maneras puede jugar un papel importante en este momento. Las denuncias que se hacen desde oficinas como la de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre el tema de lo que sucede en Colombia tiene su peso dentro de las decisiones que toma eventualmente el Consejo de Seguridad y otros organismos. Pero esos son lentos, son procesos complejos, no hay ninguna garantía de que esto nos vaya a salvar para nada, pero en esta situación lo internacional sí puede jugar un papel, y yo diría que además de, no puedo decir más que, pero además de Naciones Unidas, lo que puede pasar desde Estados Unidos es muy significativo. El Partido Demócrata hoy tiene mayorías en el Congreso, el gobierno Biden ha vuelto a hablar del tema de la implementación de la paz, algo que el gobierno Trump no había hecho para nada, y lo cierto es que las condiciones para la ayuda norteamericana de tipo militar o la policía ya se ha planteado en el Congreso norteamericano, y hay congresistas diciendo que mientras sigan o que se mantenga la situación de brutalidad policial y militarización de la protesta social, se debe congelar la ayuda norteamericana. Entonces, aunque eso no necesariamente vaya a suceder, la sola amenaza, el solo hecho que ya como congresistas lo estén planteando es una señal que efectivamente lo internacional puede jugar un papel muy importante en todo esto. Es probable que con respecto a esta postura que toma el gobierno de Biden y políticos demócratas produzca alguna alerta en el país. Profesor, ¿me escucha? Ya lo voy a despedir. Ahí se pasó algo con el sonido. Bueno, hemos perdido ya en la parte final de esta conversación el profesor Daniel García Peña Jaramillo, a quien le agradecemos por este tiempo para Telesur. Vamos a irnos a una pausa brevísima al volver en Noticia Colombia con la segunda arista. Sin resultados, culminó el encuentro entre representantes sindicales del paro cívico y el presidente Duque a 13 días de continuas movilizaciones. Nos preguntamos si para cuándo el diálogo con los estudiantes protagonistas de este momento histórico. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Muchachos y muchachas que se están movilizando. ¿Dónde están esas vías que le apuestan a un país distinto? La prueba PCR, que por sus siglas en inglés significa reacción en cadena de polimerasa, es una prueba nasofaringia, orofaringio o rectal que permite detectar el ARN del virus.
mientras que la prueba reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa o RT-PCR es una técnica muy sensible y precisa que puede ofrecer un diagnóstico fiable en tan solo 3 horas. La prueba será positiva en el análisis cuando se detecte material genético del virus. Si la prueba es negativa, pero siguen prevaleciendo síntomas, es probable que sea una infección respiratoria causada por otro agente etiológico y deben ser tratados esos síntomas. El especialista optará por repetir la prueba si tiene alta sospecha. El test estándar F COVID-19 AG-FIA, prueba de antígenos, al igual que la prueba PCR, tiene como propósito diagnosticar la presencia del SARS-CoV-2. En Noticia Colombia, con la segunda arista, continúa el paro nacional. Es la decisión de varios representantes del paro cívico tras no alcanzar un acuerdo en el encuentro que sostuvieron esta tarde en Casa de Nariño con el gobierno nacional. El presidente Iván Duque dice que manifestó al Comité Nacional de Paro su voluntad de diseñar acuerdos y soluciones en beneficio de los colombianos y dar respuestas rápidas a esos asuntos. Pero eso no fue lo que percibieron los representantes del comité, decepcionados por lo que califican como un discurso complaciente del presidente con la represión en las protestas y la falta de empatía con las víctimas de los excesos de las fuerzas de seguridad. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes que lo han hecho pacíficamente. Hemos exigido que se pare la masacre. Hemos exigido que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Señalaron que desde el gobierno hubo una posición de negativa a todas las peticiones y reivindicaciones puestas sobre la mesa y que se pretendió actuar de la misma forma que en 2019 llegara a un acuerdo que nunca se cumpliría. Por eso llamamos a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional para exigirle al gobierno que responda a estas exigencias, que retire el proyecto de ley 010 y que se negocie el pliego de emergencia y que se escuchen a los distintos sectores sociales y particularmente que atienda con urgencia la situación en Cali y las denuncias que ha habido. Tenemos denuncias de abuso sexual contra nuestras compañeras que han estado marchando en las calles, más de 2.000 denuncias de abuso policial y por el contrario no encontramos acá un gobierno que garantice este derecho básico. Por esta razón, convocaron a una nueva jornada de paro nacional el próximo 12 de mayo. Los colombianos continuarán en las calles hasta que el gobierno responda a sus demandas históricas y dé un paso atrás en las políticas que golpean los bolsillos y fueron condimento para la crisis que hoy atraviesa la nación. Más información desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, estuviste muy pendiente, muy buenas noches en Casa de Nariño esperando por estas declaraciones. Al final del día, ¿cuál es el balance? ¿Cómo se percibe a nivel nacional esta reunión que, aunque el presidente diga que hubo alguna perspectiva positiva, luego desmienten por completo los representantes del paro que asistieron a esta declaración del presidente Duque?
Así es, Tatiana, muy buenas noches. Pues un contexto para entender un poco lo que pasó en esta reunión el día de hoy. Duró un poco más de 3 horas y media. Estamos en el 13 de mayo. Desde que comenzaron las movilizaciones el 28 de abril hasta ahora, se hace el primer encuentro. El presidente Iván Duque se reunió con los gremios, se reunió con algunos representantes de partidos políticos, se reunió con algunos integrantes de las altas cortes, cuando se exigía por parte de los protestantes y los sectores que integran el Comité del Paro, pues que la urgencia manifiesta estaba en las calles. La gente, la ciudadanía, era la que estaba exigiendo esa reunión con urgencia, ser escuchados. Bueno, pasaron 12 días. Hasta hoy se reunió con algunos integrantes del Comité del Paro que llegaron a esta reunión con bastantes expectativas. Además, por el contexto que se traía en relación a lo que había antecedido en relación a violencia policial. Se veían a través de las redes sociales imágenes de algunos oficiales o algunos policías disparando contra los manifestantes, donde, como lo retomamos en el bloque anterior, civiles armados, paramilitares disparando contra los manifestantes y contra la minga indígena. Todo esto, digamos que condimentaba esta reunión. Ellos ingresan, 3 horas y más duró esta reunión, pero las expectativas no eran como tan claras frente a esta reunión, precisamente por la posición que había tomado el presidente Iván Duque, de defender la institucionalidad, de condenar los hechos vandálicos, de un lenguaje de guerra frente a la protesta. Así que había unas, condimento frente a esta reunión que no se esperaba que fuera, fructífera. Cuando salieron los integrantes del Comité del Paro, pues así fue, efectivamente, ellos iban con unos mínimos en esta etapa exploratoria en la reunión con el presidente Iván Duque, y estaban relacionados con el tema de desmilitarización de las ciudades, de bajar la intensidad de la violencia, de que se investigara en profundidad quiénes son esos actores, tanto policiales como civiles, que están atentando contra los manifestantes, de que se cambiara el lenguaje de guerra que se le está dando a la protesta, de que se revisara el tema de la reforma a la pensión, la reforma a la salud, reforma laboral. Todo esto es como esos mínimos que ellos estaban planteando y que vienen desde tiempo atrás, desde la solicitud que se hizo desde el año 2019, pues no fue así. Inclusive denunciaron pues que el gobierno tiene una postura muy radical en torno a la posición que han asumido las fuerzas de policía y las fuerzas militares. Así que si bien se dieron esos espacios de diálogo, no se pudo llegar a un punto en concreto, sobre todo porque la violencia sigue haciéndose presente en las calles, y esto era lo que ellos, llevaban como premisa, que se desmilitarizaran las ciudades, de que se desescalara la violencia policial y la violencia que se está dando contra las manifestaciones. Por el momento, pues, lo que sabemos y lo que nos expresaron... Y lo que ha sucedido es todo lo contrario, Hernán. Y para el próximo 12 de mayo... Sí, lo que sucede es todo lo contrario. Así es, sigue la escalada de violencia hoy. Sí, recordar esto. Correcto. Y Tatiana, de Cali. Tatiana, y decirte pues que producto de esa violencia policial, hoy la ONG Lazos de Dignidad confirmaba la muerte de un manifestante herido presuntamente por el SMAT el día 1 de mayo, el Día del Trabajo. Se trataba de Daniel Alejandro Zapata. Él fue herido en el occidente de la ciudad cuando estaba en una manifestación. Aseguran los testigos que estaban en esta manifestación, efectivamente, un integrante del SMAT dispara y pues lo hiere de gravedad. Duró 10 días, Tatiana, en coma inducido, y pues hoy lastimosamente y tristemente se conoce su deceso, aumentando así la cifra de muertes en el país, presuntamente a causas de manos de los integrantes de la policía. Más de 40
personas ya han perdido la vida en el marco de estas protestas y manifestaciones en contra de ese modelo económico y social que viene implementando el gobierno de Iván Duque. Un modelo en el que ha dicho la gente en las calles basta. Para despedirte, Hernán, nos hablabas que continúan las movilizaciones. Próxima convocatoria, ¿cuál es la fecha? Bueno, mañana se esperan convocatorias. Aquí en Bogotá, digamos que no son tan organizadas, salen espontáneamente, sobre todo los estudiantes, pero para el próximo 12, o sea, pasado mañana, la convocatoria fue a nivel nacional. Allí se van a encontrar los diferentes sectores que aglutina el Comité del Paro, inclusive los estudiantes, los afros, los indígenas, las centrales obreras. Así que se espera una gran movilización para el día 12 de mayo. Muchísimas gracias, Hernán, por todos esos detalles, lo que ha sucedido durante esta jornada. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, después de haber sido aplazadas, por fin se llegan las 48 horas de varias elecciones, las llamadas mega elecciones. La que más expectativa produce es la escogencia de los encargados de redactar una nueva constitución, un logro del estallido social. Vamos a ver cómo inicia esta semana que resulta definitiva. Para el 15 y 16 de mayo, 48 horas de elecciones continuas en el país. Al volver les contamos, ya venimos. En diciembre de 2019, China reportó los primeros casos de un nuevo virus que afectaba a su población. Seguidamente el virus se propagó por varios países de Asia y Europa, lo que llevó a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente una pandemia mundial. Este nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, se sumó así al grupo de enfermedades que han afectado la salud mundial, como la peste negra, la viruela, la gripe de 1918 y más recientemente la influenza A H1N1. Los países han tomado las medidas necesarias para combatir esta afección y actualmente están vacunando a su población. En Noticia Chile, todo indica que las mega elecciones aplazadas por la pandemia serán celebradas este fin de semana, donde se incluye por primera vez a pueblos originarios. Las candidaturas independientes son las más perjudicadas en el contexto de la crisis por la COVID-19. La nación austral entró este lunes en la recta final de la elección más grande de su historia, que tendrá lugar el 15 y el 16 de mayo próximos, en la que se votará por candidatos para ocupar 2.613 cargos de elección popular y los 155 integrantes de la Comisión Constituyente, que se encargará de redactar la nueva Carta Magna del país. En estos comicios, los chilenos seleccionarán a 16 gobernadores regionales, 345 alcaldes y 2.252 concejales. De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile, CERVEL, están habilitados para asistir a las urnas 14.900.089 ciudadanos. Los colegios electorales permanecerán abiertos durante las dos fechas, desde las 8 horas hasta las 18 horas local, con la intención de evitar aglomeraciones y prevenir contagios de COVID-19. El presidente del Consejo Directivo de CERVEL, Andrés Tagle, recordó que el elector podrá concurrir a las urnas en el día de su preferencia.
Durante una entrevista concedida a una radioemisora local, el funcionario recomendó a los ciudadanos que son parte de grupos de riesgo que utilicen para votar el horario entre las 16 horas y las 18 horas por ser menos concurrido, aunque insistió en que la elección dispone de un estricto protocolo de bioseguridad. Tagle precisó que cada elector recibirá 4 papeletas correspondientes a convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, y les solicitó que tengan previamente definido por quién votarán, a fin de que este paso se desarrolle en un tiempo breve. Explicó que cuando los colegios cierren, en la noche del sábado, se podrá conocer cuántas personas votaron, aunque ese día no habrá escrutinio, que se realizará al concluir la votación al día siguiente. Estas elecciones entrañan algunas novedades. Por primera vez, los 10 pueblos originarios de Chile, con alrededor de 180 candidatos habilitados, estarán representados en la redacción de una constitución. Según datos divulgados por el Servicio Electoral, en febrero pasado, 1.232.454 personas pertenecientes a las comunidades indígenas están convocadas a las urnas. Los pueblos más representados son el mapuche, el aymara y el diagüita. Es también la primera vez que los ciudadanos elegirán a los gobernadores regionales. De ser necesaria una segunda vuelta para elegir a esta autoridad, se realizará el 13 de junio. Estas elecciones estaban inicialmente pautadas para el 10 y el 11 de abril, pero el legislativo adoptó la decisión de aplazarlas debido a la situación epidemiológica, lo que afectó a los candidatos independientes que no poseen los recursos ni la maquinaria de los grandes capitales, que los coloca en una evidente desventaja. Se trata sin duda de mega elecciones. Para ello nos acompaña nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Hola Paola, muy buenas noches. Paola, pregunta ciudadana. Son 2.613 cargos de elección popular que se escogen y 155 integrantes de la Comisión Constituyente, los encargados de redactar la nueva Constitución. Paola, ¿hay pedagogía electoral para que la gente entienda todo esto? Mira, Tatiana, buenas noches, un gusto saludarles. La verdad es que nosotros hemos estado con Ítalo recorriendo, estuvimos el sábado en esta pauta justamente del CERVEL para conocer físicamente los votos. Hay que recordar que en Chile el voto es manual, ¿sí? Hay papeletas de voto que tienen más de 100 candidatos. Es decir, el elector va a entrar a la urna con una papeleta que puede llegar a medir hasta 1 metro de largo, donde salen todas las innumerables listas con más de 100 nombres en varios casos, ¿verdad?, para las papeletas que no son de los pueblos indígenas. Y ahí el elector va a tener que buscar a sus candidatos para poder marcar manualmente. Esto puede retrasar muchísimo cada proceso de votación y además puede generar aglomeraciones. Esto es un riesgo que sin duda marca la diferencia con el plebiscito del 25 de octubre, que era bastante más simple, ¿sí? No hay ningún tipo de pedagogía al respecto, excepto esta pauta del sábado. Hemos preparado una nota para que puedan tener los detalles más concretos respecto de cómo va a ser este complejo proceso eleccionario. ¿Y qué nos pasó? Fuimos ayer a la feria, hoy día a centros comerciales, a ver a la gente, a preguntarle a la gente en la calle, y la verdad es que por un lado no hay campañas a 2 días del cierre de las campañas electorales, no hay este típico volanteo, caravanas, banderas, no hemos visto, la verdad es que nada de eso de forma masiva, pero tampoco la gente tiene muy claro ni por quién votar. Así es que hay varios temores en los sectores sociales, en dirigentes sociales, Tatiana, que han estado toda la vida en la calle escogiendo opciones para poder hacer un cambio de constitución, para que la norma chilena, las leyes chilenas protejan de una vez por todas al pueblo, y lo cierto es que en esta oportunidad no está el ambiente como para decir, esto era lo que nosotros esperábamos eternamente. Esto nos decían varios dirigentes sociales. Y ¿sabes qué, Tatiana? Haber puesto la elección de los convencionales constituyentes junto con la elección de tradicionales políticos como los alcaldes, los concejales, de una manera u otra le ha bajado un poco el entusiasmo a este gran hito, porque son los convencionales constituyentes sin duda el cargo más importante que se va a escoger este sábado y este domingo, porque son los que van a redactar la nueva constitución acá en Chile. Y
Si se suman en toda esta marea de candidatos, muy probablemente hacerlos menos electos, porque son 155 de los 2.000, bueno, pues muy probablemente quedan por allí perdidas sus candidaturas y sus propuestas, que resulta ser fundamental. Gracias, Paola, muy buenas noches. ¿Sí? De hecho, Tatiana, te quiero complementar algo. Dime. Hoy conocimos la denuncia de la lista de los movimientos sociales, ZL, creo que es las siglas, donde está, por ejemplo, Luis Mesina, Francisca Fernández, Voceros por el Agua, los movimientos sociales que hemos cubierto en los últimos 10 años aquí. Y el servicio electoral simplemente se le olvidó poner el logo en la papeleta. Es decir, sí, personas que tienen problemas para lectura rápida se iban a identificar por el logo para ejercer su voto. En el caso de los movimientos sociales no van a poder hacerlo, porque esa papeleta viene sin logo. Increíble esto que me estás diciendo, Paola. De inmediato vamos a conversar de esto y más con Luis Mesina, precisamente, que ya nos acompaña. Gracias, Pao. Muy buenas noches. Buenas noches. Saludamos a Luis Mesina, vocero No Más AFP, dirigente bancario, es además candidato a esta convención constituyente. Nos acompaña desde Santiago. Luis, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Entonces nos dice nuestra corresponsal, Paola, que el logo no aparece. ¿Usted qué cree que fue lo que sucedió? ¿Habrá sido porque se les olvidó o habría una decisión intencional? Bueno, esto es francamente una situación absolutamente insólita. El CERVEL, justamente a la lista de los movimientos sociales, la lista que tiene a lo menos en las redes sociales una posibilidad real de disputarle a los partidos del orden, a los partidos que han mantenido el predominio del modelo, y además que levantan una propuesta que surge desde el movimiento que hizo posible, después de la revuelta, este escenario. Curiosa y extrañamente se equivocan y le asignan nuestro logo a otra lista de otro sector. Esto es insólito, no tuvo la voluntad de corregirlo y por lo tanto quedamos con un cuadrado en blanco. Bueno, pero esperamos que eso nos termine, ojalá, beneficiando, que la gente va a saber ahora que... ¿Y a qué otra lista, Luis, se le entregó el logo? Allí evidentemente habrá el que llegue desprevenido, además con las dificultades ya de un proceso tan complejo, con tanta elección, pues terminará entregándole el voto a otra lista. No, lo que ocurre es que lo envía a otro distrito, es decir, perjudicó a otra lista también al incorporarle nuestro logo. O sea, una desprolijidad total, pero además esta desprolijidad extraña y curiosamente recae sobre los movimientos sociales, ¿no? A quien le hizo llegar nuestro logo es a una lista también de los movimientos sociales, una lista hermana de nuestro movimiento, por lo tanto perjudicó a dos listas con esta decisión. Así inicia esta semana definitiva. ¿Cómo se preparan ustedes como movimiento social, como un movimiento que ha sido absolutamente visible, Luis, en las calles durante tantos años diciendo no más AFP? Bueno, nosotros lo hemos dicho en distintos tonos, en distintos medios. Hoy día le decimos a la ciudadanía que no hay derecho a equivocarse, aunque esta suerte de cuña parece una cuña demasiado interpelativa, muy imperativa, pero le decimos a la ciudadanía, no hay derecho a equivocarse, porque durante 30 años en nuestro país se nos dijo, miren, hay que parar a la derecha y para parar a la derecha hay que votar por el mal menor. ¿Y cuál era el mal menor? Bueno, los partidos del orden, los partidos que surgieron después de la derrota de Pinochet y que fueron paulatina, gradual y sostenidamente acomodándose al modelo heredado de la dictadura y finalmente terminaron administrándolo, pero no solamente administrándolo, al final terminaron abrazándolo completamente el modelo. Y por lo tanto parece razonable, ahora que la ciudadanía tiene alternativas, y estas alternativas existen a lo largo del país en diversas listas que se han levantado desde el movimiento social, desde los movimientos en lucha, desde los movimientos que vienen durante mucho tiempo reivindicando y demandando respuesta a los derechos fundamentales. Entonces no es posible hoy día que la ciudadanía termine votando por los mismos de siempre. Y es por eso que nosotros pensamos que es relevante este proceso para que el movimiento social dispute. No somos antipartidos,
nosotros como movimientos sociales, pero tenemos un juicio absolutamente crítico. Mira, en el caso chileno, para quienes nos escuchan desde el exterior, el proceso constituyente que vamos a iniciar este día sábado y domingo con la elección de los delegados es el más importante en la historia de Chile. Chile es el único país de la región que nunca ha tenido un proceso constituyente. Durante toda nuestra vida republicana de 210 años, prácticamente hemos vivido bajo 3 grandes constituciones. La de 1833, 1925 y 1980. Las 3 constituciones han emanado de regímenes totalitarios, luego de un baño de sangre que ha pagado caramente el movimiento popular. Lo ha pagado de manera dramática. Y hoy día por primera vez tenemos la posibilidad de escribir una carta fundamental, además va a ser la primera del mundo, que va a ser con paridad completa de género, la mitad mujer y la mitad hombre. ¿Y sabe cuál es el drama en nuestro país? Que teniendo por delante este hecho histórico, los partidos chilenos en Chile, en nuestro país, hay 14 candidatos a la presidencia de la República, en circunstancias que ese no es el problema de urgencia, el problema relevante del país. Es decir, los partidos no han entendido nada. Pero lo que sí hicieron estos, Luis, lo que sí hicieron estos partidos políticos fue tratar de cooptar el proceso para mantener una constitución marcada, transversalizada por los propios intereses del modelo neoliberal. ¿Qué se necesita para que esto realmente no suceda? Para que esa preocupación permanente y lógica no sea así. ¿Qué puede suceder o qué tiene que pasar para que esto no sea así? Para que la Constitución sea el fiel reflejo de lo que se ha exigido desde el año 2019 en Chile, desde las calles. Bueno, yo creo que una de las garantías que puede hacer posible que no sea, yo diría, escamoteado este proceso, es justamente que la mayor cantidad de delegados que van a participar en este proceso provengan del movimiento social, provengan de organizaciones vivas de nuestra sociedad que han luchado por muchos años, levantando, insisto, diversas demandas, las demandas en el campo ambientalista, en el campo de los derechos laborales, en el campo de los derechos feministas, en el campo de los derechos sociales, como es el movimiento Noma FP, en el campo de la educación. Es decir, en la medida que tengamos una mayor diversidad, pero expresión genuina del movimiento que ha luchado, creo que hay garantía de que el proceso no sea torcido en beneficio de una oligarquía que durante 210 años ha dirigido los destinos de nuestro país. Creo que esa es la única garantía. Y eso además revela que nosotros, cuando digo nosotros hablo por una parte del movimiento social, no por todos, estamos empeñados en construir una constitución política para nuestro país que respete los derechos de las minorías, pero que construya un país, un Estado, donde el fundamento principal sea garantizar los derechos de las mayorías, respetando las minorías. No como ha ocurrido en estos 40 años donde esta constitución espuria, emanada de la tiranía cívico-militar de Pinochet, ha fortalecido, garantizado, perpetuado los derechos de una minoría contra los intereses de las grandes mayorías. Ha privatizado prácticamente toda la sociedad en todas sus expresiones, garantizando, insisto, los derechos de una minoría que se ha enseñoreado, que se ha refugiado y pertrechado en el dominio casi absoluto de nuestro país, contaminándolo, saqueándolo, abusando, corrompiéndolo. Es decir, eso es lo que queremos cambiar. La constitución política significa un gran acuerdo, un nuevo pacto social le llaman algunos, pero un pacto social que se construye sobre la base de colocar en el centro del debate las aspiraciones más sentidas por las mayorías. Y Chile, a pesar de ser un país que se ha ufanado por sus gobiernos últimos en mostrar indicadores que lo sitúan como uno de los países más exitosos de la región, ha escondido todos aquellos indicadores que muestran, ahora han salido a la opinión pública, como uno de los países con la peor distribución de la riqueza, como uno de los países más desiguales del mundo. Y eso es justamente una de las causas fundamentales que hace posible que el estallido se haya expresado con tanta furia, con tanta violencia, porque la gente se cansó del abuso. Con tanta indignación. Por supuesto.
Claro. Así es. Ahora, el próximo domingo, sábado y domingo, en esas 48 horas, el pueblo tomará la decisión, que sea sabia. Luis, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado, un placer como siempre, hasta mañana.